Ok. Esta es la práctica 1 del tema 4, transistores de unión bipolar. La práctica se llama obtención de las corrientes y voltajes de la configuración de un BJT, un transistor NPN. Okay, aquí nos dice el objetivo de la práctica es obtener la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor del circuito que vamos a analizar, y también la corriente en un punto B, un punto E, punto C y el voltaje de colector emisor. Para esta práctica se va a utilizar una fuente de corriente directa variable de 0.24 volts con sus puntas, un multímetro, una resistencia de 510 kilo ohms, una resistencia de 2.4 kilo ohms y una resistencia de 1.5 kilo ohms. También el transistor 2N2222 o alguno que sea equivalente mientras tenga una beta de 100. Un protoboard y cables de conexión para protoboard. En este caso, como estamos realizando la práctica de manera virtual, solo vamos a utilizar los componentes, protoboard y cables, pues no, más bien, pues no, las conexiones las hacemos de componente a componente, no necesitamos cables. Aquí tenemos el circuito que nos están pidiendo, tenemos la fuente en 20 volts, tenemos la resistencia de 510 kilo ohms en la base del transistor, la resistencia de 2.4 kilo ohms en el colector y la de 1.5 kilo ohms en el emisor. Ok. Aquí, de manera teórica, podemos ver que calculamos los valores que nos están pidiendo en la práctica. En este caso, nuestra corriente de base tenemos que es 29.18 microamperes. La corriente de colector 2.92 miliamperes. El voltaje colector emisor, estamos diciendo que es 8.62 volts y el voltaje de emisor es 4.38. Y aparte el voltaje de colector es 12.992. Enseguida nos piden medir las corrientes y voltajes en el circuito para comprobar los resultados obtenidos. Bueno, volviendo al circuito que tenemos aquí arriba, aquí ya está el simulador, ya lo tengo listo. Separé la parte del colector y la parte de la base para poder analizarlo de una mejor manera. Aquí tenemos la fuente, la resistencia de 510 kilos. La fuente otra vez viene siendo pues como si fuera la misma fuente, la separamos en dos. Aquí tenemos la resistencia de 2.4 kilos y la resistencia de 1.5 kilo ohms. No utilicé para la práctica el transistor 2N2222, ya que estaba dando una beta diferente. No recuerdo exactamente cuánto me estaba dando, pero sí me está dando más. Tanto el 2N2222 como el 2N2222A estaban dando una beta distinta. Entonces lo que hice fue buscar transistor, me parece, o BJT, no recuerdo. Y bueno, ahí llegó esa notificación. Voy a cerrar WhatsApp. Bueno, creo que ya está.
A ver si no interrumpe ahorita otra vez el video. Ok. Lo que hice fue buscar el transistor y puse valor, medí la corriente con el multímetro en la parte de la base y en la parte de colector y calculé la beta que me estaba dando, y en este caso con este me dio 99.99 y más decimales, entonces por eso opté por este transistor, que no es de un modelo específico, es como un estándar que da el simulador. Entonces nos están pidiendo acá abajo la corriente de emisor, la corriente de colector, la corriente de base, el voltaje de base, el voltaje de emisor, el voltaje de colector y el voltaje de colector emisor. Aquí, como tengo el multímetro, voy a iniciar la simulación. Estoy midiendo el voltaje de emisor, que si pusiéramos como una fuente equivalente aquí, esto sería el valor que nos daría. Ok, entonces el multímetro para medir voltaje lo conectamos en paralelo a la resistencia del emisor. Que la canción no me cerró WhatsApp. A ver. Ahí está ya. Ok, continuamos. Entonces decía, para calcular el voltaje de emisor, conectamos el multímetro aquí, la punta positiva aquí y la negativa de este lado. El voltaje de emisor es el mismo que tengamos en la resistencia de emisor. Luego, el voltaje de colector lo podemos medir ya sea poniendo la punta positiva aquí y la negativa de este lado, o la negativa aquí y la positiva acá. No. Sí, la positiva aquí y la negativa aquí en esta línea. Cualquiera de las dos es válida. No, no es cierto. Estoy pensando en el flujo de corriente. No, aquí sería la negativa y acá la positiva, pero bueno. Aquí nos está dando 4.397 volts. El voltaje era el voltaje de emisor. Ponemos la simulación y nos está diciendo que tenemos 13.035 volts en el colector. Tenemos la simulación para medir el voltaje de base. El voltaje de base tenemos 5.198 volts. Aquí está. Y ya nada más lo voy a explicar para que no se extienda más el video. Pero para medir corriente tendríamos que abrir en cada malla, digamos. Aquí tenemos una malla, es la malla de base. Aquí tenemos otra malla, la malla de colector. Y de este punto a este punto pudiéramos decir que es otra malla, es la malla del emisor. Entonces, para medir la corriente de base, podemos abrir aquí, aquí o aquí, y conectamos el multímetro en serie y pondremos el multímetro aquí en amperes. Y en la corriente de base nos dio 29.022 microamperes.
para la corriente de colector sería abrir aquí, aquí o aquí, igual en serie, y nos está dando 29.02 miliamperes. Si dividimos la corriente de colector sobre la corriente de base, nos va a dar un aproximado a 100. Entonces, estamos viendo que el transistor sí está haciendo bien su trabajo, ya que su beta, bueno, es el que estábamos buscando con una beta de 100. Y la corriente de emisor, pues sería abrir en este punto o en este punto, ponemos el multímetro en serie y medimos. Y, por ejemplo, la corriente del emisor nos dio 22.931 miliamperes. Si sumamos esto, la corriente de base a la corriente de colector, nos va a dar la corriente del emisor. Y finalmente, para medir el voltaje de colector emisor, es poner de este lado, medir en paralelo a la punta del colector y la punta del emisor. Como el voltaje viene de este lado, en este lado va la punta positiva y de este lado la punta negativa. Ese sí lo voy a medir, nada más para que quede en el video. Entonces voy a poner el multímetro de este lado, positivo, negativo, medimos. Y en el voltaje de colector emisor tenemos 8.638. Este voltaje, pues al ser como estamos midiendo el voltaje entre dos puntos, pues sería el voltaje de colector, que es el primer punto que nos indica, menos el voltaje que tengamos en el emisor. En este caso, si hacemos la resta de 13.035 menos 4.397 volts, nos va a dar este voltaje, 8.638 volts. Y pues eso sería esa sería la práctica. Y esta respuesta la voy a corregir porque había pensado en estos cálculos como si hubieran sido, como si hubiéramos tomado valores de manera presencial, pero es de manera teórica y el análisis es un poquito diferente. Sí es casi parecido a la respuesta, pero sí va a cambiar un poquito. Bueno, eso es todo.